Bueno, muy bien, entonces comenzamos la clase, vamos a dar física en esta primera parte y como ustedes ven ahí en mi camarita dejé un pequeño elemento de experimentación, ¿sí? A ver si podemos describir esto que estamos viendo acá, ustedes lo tienen ahí en vivo y de paso también lo estamos viendo en la cámara. ¿Qué vemos? ¿Qué hay acá? ¿Qué les parece qué es? Es manguera, ¿ok? Manguera y tiene una característica esta manguera, digamos, viene primero con una, ¿cómo se llama? La longitud que hay de borde a borde en una manguera, ¿cómo se llama? Eso, o sea, lo voy a marcar acá en el diámetro. O sea, el diámetro es la distancia que tengo de bordecito a bordecito, ¿verdad? O sea, esta distancia allí es el diámetro, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el diámetro de esta manguera? Nosotros vemos que ahí viene con un diámetro constante y de pronto, ¿qué pasa? Disminuye el diámetro, ¿sí? Se hace menor el diámetro. Entonces, supongamos que yo tengo este extremo de la manguera, este extremo de la manguera lo tengo conectado a una canilla, ¿sí? Lo tengo enchufado acá a una canilla y, bueno, viene circulando el agua, ¿no es cierto?, a una determinada velocidad y de pronto el diámetro disminuye. ¿Qué va a pasar aquí con la velocidad? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque si no aumenta la velocidad en esta parte, se me va a empezar a acumular agua, porque la misma cantidad que está entrando por un lado, tiene que estar saliendo por el otro, en el mismo momento. Entonces, al disminuir el diámetro, va a aumentar la velocidad. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Bueno, entonces, con esto simplemente no vamos a utilizar agua ni nada, simplemente es para que, digamos, tengamos una apreciación bien real de lo que puede pasar en el sistema circulatorio cuando las arterias van disminuyendo su calibre, va disminuyendo el calibre de las arterias, ¿sí? Eh, si es que no hay ramificación, entonces la velocidad debería aumentar, ¿sí? Esto da pie para hablar de un teorema, que es el teorema que vamos a comenzar viendo hoy, que es, comparto aquí con ustedes, ¿sí? Esto es en el cuadernillo, ¿sí? Página 43. Va a comenzar hablando del concepto de caudal. Fíjense, si nosotros definimos el caudal, les pregunto, cuando yo hago referencia a caudal, ¿me refiero a un fluido estático o a un fluido en movimiento? La idea caudal, ¿qué les trae a ustedes? ¿Un fluido estático o un fluido que se mueve? Movimiento, ¿sí? Cuando vos decís qué caudaloso es ese arroyo, qué caudaloso está el río, o sea, te da idea de movimiento. Y cuando vos ves que algo es más caudaloso, tenemos la idea, yo estoy segura que la idea ustedes la tienen, porque uno utiliza bastante ese concepto. ¿Cuándo, cuándo es más caudaloso? ¿Cuándo algo es más caudaloso? Cuando les pregunto a ustedes, en una cantidad de tiempo que vos estás mirando el arroyo, ¿sí? ¿Circula más cantidad de agua o circula menos cantidad de agua? ¿Cuándo es más caudaloso? Cuando circula más volumen en ese periodo de tiempo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y es así, fíjense, el concepto de caudal, el caudal se define como el volumen
sobre un periodo de tiempo. Fíjense que cada vez que nosotros ponemos delta T ahí habla de periodo, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros ponemos delta, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos mencionado en alguna ocasión. Cada vez que nosotros ponemos la letra griega delta, va a ser lo que viene después de la delta final menos lo que viene después de la delta y en inicial. O sea, si yo digo delta T, esto va a ser tiempo final menos tiempo inicial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el caudal se define como el volumen dividido el tiempo. Y si yo tengo un cilindro como el que teníamos en la manguera, como que veíamos recién en la representación, que digamos no tiene ramificaciones, el caudal se tiene que mantener, ¿sí? O sea, a lo largo de la misma cantidad, el volumen dividido el tiempo, al inicio va a tener que mantenerse también al final. Si entra más volumen, como en la primera parte donde la manguera es un poco más ancha, si entra más volumen, entonces no hace falta, digamos, tanto tiempo. Pero si entra menos volumen, voy a tener que darle más tiempo para alcanzar esa misma cantidad de caudal. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bueno, voy a compartir un poquito acá la pantalla, ¿sí? Porque quisiera que analicen conmigo, ¿sí? La manguerita, la estructura, vamos a desarmarla un poquito, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos así, esto sería la manguerita, ¿sí? Bueno, y nosotros podríamos decir que si acá yo hago un corte, si hacemos un corte allí, esto tiene ahí una sección, que es una sección circular, ¿sí? Tiene un área, esto es un área, que es el área de círculo, para este caso particular, es un área A. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces decimos, la definición de caudal que recién establecimos es, caudal era, ¿cómo era la fórmula de caudal? Volumen sobre el periodo de tiempo. Muy bien. Volumen sobre el periodo de tiempo. Volumen sobre delta T. Ahora, fíjense que el volumen, si yo quiero analizar en un momento determinado, yo digo, a ver, voy a para, con fines de estudiar, voy a considerar el volumen, digamos, que está contenido en esta partecita de la manguera. Es decir, estoy haciendo todo como un estudio totalmente teórico. Yo digo, voy a tomar una sección hasta este lugar, voy a hacer un corte hasta este lugar, ¿sí? O sea, de una sección y voy a tomar también una longitud delta X de la manguera, o sea, un pedacito, delta X sería un desplazamiento, corto la manguera a un determinado nivel, la corto imaginariamente, ¿sí? Corto la manguera a un determinado nivel, ¿sí? Y me desplazo un poquito hasta acá. Y quiero calcularle el volumen a eso. Me queda como un pequeño cilindrito. ¿Me siguen? Bueno, eso sería, digamos, sería el volumen de un cilindrito. Si yo esto acá, esto yo lo retiro, digamos, lo saco obviamente mentalmente. Sería un cilindrito que tiene esta base ahí y tiene allí una altura. ¿Me siguen hasta ahí? Ese pedacito de manguera tendría una base A y una altura, ¿qué sería la altura? La altura sería la altura del desplazamiento que sería delta X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo a este cilindrito le quiero calcular el volumen de ese cilindro sería, el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. El área por
delta X. Hasta ahí, eso sería el volumen. Y yo la voy a reemplazar volumen acá. Fíjense que acá donde tengo volumen, voy a poner área multiplicado por ¿quién? Por delta X. Eso sería el volumen. ¿De acuerdo? Dividido, ¿qué cosa? Dividido delta T. Área por delta X dividido delta T. ¿Hasta allí? Bueno, y hay una definición que vamos a reforzar, vamos a traer. Velocidad es distancia dividido ¿qué? Velocidad de distancia sobre velocidad de distancia sobre el tiempo. Y fíjense, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? Eso es delta X. ¿Qué es? ¿Una qué? Un desplazamiento. ¿Qué sería delta X? En magnitud. Es corriente, es distancia, es masa, es tiempo, es peso. ¿Qué es delta X? Una cantidad que yo me moví. Una longitud, o sea, ¿una qué? ¿Una qué? Una distancia. Es una longitud, es correcto. Una longitud es una distancia. Entonces, y una distancia sobre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Entonces, decir que el caudal es volumen sobre tiempo me permite, al reemplazar volumen por el área multiplicado por delta X, me permite decir que finalmente que el caudal, otra fórmula válida del caudal, es que es el área multiplicado por ¿quién? Por la velocidad. ¿Se comprende? Muy bien. Entonces, tenemos allí una fórmula de la hidrodinámica que el caudal es igual al área por la velocidad. Puede ser que me den volumen y me den tiempo, o puede ser que me den área y me den velocidad. ¿Sí? Suele haber en los exámenes de física, en los ingresos, suele haber una de cada una, o sea, una con volumen y tiempo y una con área y velocidad. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bueno, les doy un momentito si quieren tomar nota de eso. Bueno, ¿qué pasa ahora? Fíjense, en el material me está mostrando justamente esto que está explicando acá con este esquemita, es lo que nosotros vimos recién, ¿sí? O sea, este dibujito es lo que nosotros vimos recién. Entonces, vamos a tratar de hacer el problemita que presenta allí. Dice, fíjense, en un adulto, el reposo, voy a correr un poquito para que, ahí está. En un adulto en reposo, el valor de la velocidad media de la sangre que circula por la aorta es de 0,33 metros por segundo. O sea, 0,33 metros por segundo son 33 centímetros. O sea, la sangre en un segundo sale en un segundo, ya está 33 centímetros. O sea, un segundo. Está la aorta más o menos acá, a nivel, ¿sí? En un segundo ya recorrió 33 centímetros. Es mucha velocidad, ¿sí? Entonces, me da la velocidad, dice, en un adulto en reposo, ¿verdad? La velocidad media de la sangre que circula es de 0,33 metros sobre segundo. ¿Cuál es el caudal a través de esta arteria si su radio es de 1 centímetro? Entonces, vamos a tomar nota de este problema. ¿Recuerdan ustedes los datos que me dio? ¿Sí? Me dio, como datos que me dio. Me dijo la aorta, voy a dibujar rapidito la aorta, ¿sí? Me dice que tiene un radio, ¿no? ¿Me dio el radio? ¿O el diámetro? El radio, ¿no? El radio.
Ok, el radio, que es de 1 centímetro, ajá, ¿y qué más me da? Me da la velocidad, que es de cuánto. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo, 0,33 metros sobre segundo. Ok, ¿y qué me pide? Me pide que calcule el caudal. Ok, ¿qué se les ocurre que tendríamos que hacer? Tenemos dos fórmulas de caudal. La que me dice que es volumen sobre tiempo y la que me dice que es área por velocidad. En este caso, ¿qué fórmula aplicaría? Las voy a escribir acá las dos. Caudal, volumen sobre tiempo, caudal, área por velocidad. Fíjense que para volumen se usa la B imprenta mayúscula y para velocidad la B cursiva minúscula. ¿Sí? ¿Qué aplicaríamos en este caso? La de área por velocidad, La fórmula de área por velocidad. ¿Por qué? porque no te da. Claro, porque te da velocidad, no te da el área directamente, pero te da los elementos para que puedas calcular el área, ¿o no? Sí. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? O sea, el área de la sección de la aorta, ¿cómo sería? Pi por... Muy bien. Pi por radio al cuadrado. Ok. Entonces, esto me quedaría 3,14 por 0,33, no, perdón. 3,14 por 1 centímetro, todo esto al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto me quedaría? Me quedaría directamente, los espero si ustedes quieren hacer el cálculo. ¿Trajeron calculadora? No, en serio. Cuando toque el examen la voy a traer. Tranqui, no pasa nada. No, tengo que comprar la pila porque no. No hay problema. 3,14 y fíjense, pero fíjate acá, vamos, fíjense que esto sería 3,14 por, acá qué pasa con la distributiva, fíjense, esto es muy importante chicos, la potencia se distribuye acá y se distribuye a la unidad, o sea, 3,14, 1 al cuadrado, centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Y eso, 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. Entonces acá me quedaría ¿cuánto en total? 3,14 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pero ahora fíjense que nosotros tenemos, por un lado la velocidad la tenemos en metros sobre segundo. ¿Y el área que me dio? El centímetro cuadrado. No puedo trabajar con una unidad que está en metros y otra que está en centímetros. Tengo que trabajar o todo en centímetros o todo en metros. ¿Qué les parece que hagamos? Pasar la velocidad a centímetros. Bueno, si paso la velocidad a centímetros, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para pasar la velocidad a centímetros sobre segundo, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué harían para pasar la velocidad a centímetros sobre segundo? En realidad, fíjense, yo tengo 0 centímetros, era 0,33 metros sobre segundos. Esa es la velocidad, ¿sí? Esa es la velocidad, 0,33 metros sobre segundo. La quiero pasar a centímetros sobre segundo, o sea, solamente quiero pasar la parte del metro, la quiero pasar a centímetros. El segundo me va a quedar en segundo, así que esa parte no la voy a mover. En un cálculo auxiliar digo, bueno, 0,33 metros, pasarlos a centímetros. ¿De acuerdo? Les voy a recordar un método. Yo sé que ustedes tienen sus propios métodos. Este que les voy a recordar lo hablamos en la primera clase. No sería, wow, súper útil acá, pero está bueno traerlo porque después me va a venir muy bien aplicarlo en otros pasajes que se complica bastante. El método que yo les comenté decía, bueno,
0,33 metros los quiero pasar a centímetros. Y esto me decía, en primer lugar, tenés que poner el mismo número que te da. El mismo número que te da, o sea, 0,33. ¿Sí? Pero enseguida le pones por 10 a la, y ahí todavía no le completás el exponente. ¿De acuerdo? Sí. Y después pones la unidad destino. ¿Cuál es la unidad destino? Centímetro. El centímetro. Esto, Lucho, nosotros lo vimos cuando vos todavía no habías venido. ¿Sí? O sea, pongo el número tal como está. Pongo por 10 a la y no pongo nada acá. Y pongo la unidad destino. ¿Hasta ahí? Ahora, el método este consiste en averiguar quién es el exponente del 10. Este método es para averiguar quién es el exponente del 10. Y es así. Yo arriba de cada una de las unidades le tengo que poner el exponente que le correspondía a esa expresión. Ustedes se acuerdan que teníamos la unidad y después teníamos para la derecha los submúltiplos, que empezaba con quién? Empezaba con el deci, después seguía con el centi, después iba con el mili, etcétera, etcétera, etcétera. Y para este otro lado venía con el deca, ¿sí? Después venía con el hecto. ¿Me siguen o no? Sí. Después venía ¿quién? El kilo. Y decíamos, la unidad tendría un exponente, la unidad tendría un exponente 0. La unidad en sí misma tendría un exponente 0. El deci, ¿qué potencia de 10 sería? Tendría el deci a la menos 1, el centi a la menos 2, el mili a la menos 3, el deca a la 1, el hecto a la 2, el kilo a la 3. Son los exponentes de una potencia de 10 que ellos representan. Entonces acá le pongo a la unidad estos numeritos. Arriba del metro, ¿cuál le pondríamos? Le pondríamos 0 porque el metro no tiene ni centi, ni deci, ni kilo, ni mili, no tiene nada, es metro. No es centímetro, es metro, está solito. ¿Sí? Y hacia el centi, ¿qué le ponemos? Arriba, menos 2. Y arriba de la letra A poníamos el signo menos. Y ahora decíamos 0 menos menos 2. 0 menos menos 2 sería 0 más 2. ¿De acuerdo? Eso me da 2 y ese resultado que me da lo coloco acá como exponente. O sea que 0,33 metros a centímetros sería 0,33 por 10 a la 2 centímetros. Y ahora, por 10 a la 2 quiere decir que tengo que correr la coma 2 lugares a la derecha, ¿no? 1, 2. A la derecha. La coma. Si este es positivo, la coma la corro a la derecha, ¿sí? Sería, viéndome vos a mí, mi izquierda para el pizarrón, ¿no? Pero es a la derecha. ¿Se entiende? O sea, corro los lugares 2 comas a la derecha, esto me quedaría 33 y centímetros. Entonces, la velocidad sería, volvamos acá, me dio esto 33, esto me dio 33 centímetros y el segundo me queda sobre segundo, ¿verdad? Bien. Y entonces, ahora sí, calculamos el caudal aplicando la fórmula área por velocidad. Ahora sí, calculamos el caudal aplicando área por velocidad. Entonces, caudal es igual área por velocidad. Caudal es igual. Área, ¿qué área teníamos? 3,14 centímetros, ¿verdad? 3,14 centímetros cuadrados. Disculpe, centímetros cuadrados. Por velocidad sería por
33 centímetros sobre segundo. ¿Y eso cuánto nos da? Me dio 5181,50. 3,14 por 33 te dio eso. A mí me dio Cerca de 103,62. 100. Ajá, cerca de 100 tiene que dar. Fíjate, Octavio, a ver, repasar la multiplicación. ¿Cuánto te dio? 103,62. Bueno, 103,66 voy a poner. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades? Centímetro por centímetro. Claro, centímetro a la 3, porque cada vez que yo multiplico la misma base, los exponentes se suman y acá cuando no hay nada, hay un 1. O sea que me quedaría centímetros cúbicos y abajo sobre segundos. Octavio, ¿revisaste la cuenta? Sí, pero no era por la calculadora me dio eso. Y a ver ahora, Cuando le probé de vuelta me dio eso. ¿te volvió a dar lo mismo? ¿Eh? 3,14 no está al lado del No, no lo puse. Ah. A ver. Ya sé que toca Shift y hace. Shift. ¿Ya? Hace. O el resultado. Ah, te dio una fracción. Ah, estaba bien. Que es Shift y la ABC. No, el resultado. Ah, ok. Y si no, creo que también, apretando este también te lo... me parece El ABC. claro, no. Esta es demasiado pequeña. Ya me está re buena esta calculadora. Buenísimo. Bueno, entonces me da 103,6 centímetros cúbicos sobre segundo. Bueno, ¿se entendió este problema? ¿Este puede ser un problema de examen? Sí, puede ser tranquilamente un problema de examen. ¿Te tomaron algo así, Lucho? El caudal sí, había. Sí, había. Varios. Ujú. Sí, ahí suele haber. Bueno, entonces vimos, ¿quieren que apague un poquito el aire? No. Bueno. Entonces, primer problemita de caudal. ¿Quieren copiar? ¿Quieren terminar? ¿O ya podemos seguir con los Sí. Bueno.